Y ella no se había movido. Al otro lado de la puerta, 2 guardias personales del sultán permanecían de pie, inmóviles. No estaban ahí para protegerla. Estaban ahí para observarla. Hay una diferencia entre ambas cosas, y Hürrem Sultán lo sabía mejor que nadie. Era el invierno de 1553. Y en algún rincón de ese palacio, ese laberinto de mármol, poder y secretos, el hombre con quien había construido una vida durante 20 años acababa de hacer algo que ella no podía explicarse, no podía perdonar, y esto era lo que más le aterraba. Lo había hecho sin previo aviso. Había ordenado la ejecución de su primogénito. No el hijo de una rival. No el hijo de una concubina a quien ella despreciara. Sino Mustafá. El príncipe que durante décadas había definido los límites del propio poder de Hürrem. Muerto. Por orden de su padre. Con una cuerda de arco. En silencio. Y ahora ella estaba sentada en sus aposentos, y la pregunta que nunca se había atrevido a hacer, esa que llevaba 20 años rondando su mente, la que cada mujer en aquel palacio cargaba como una herida oculta, había subido a la superficie. La haría. Una sola vez. Solimán no respondería. Y en ese silencio vivía la verdad más oscura de todo un imperio. Al final de este relato, comprenderás qué fue lo que Hürrem Sultán realmente preguntó, y por qué el silencio de Solimán no fue debilidad, ni confusión, ni frialdad. Fue la respuesta más devastadora que podría haberle dado. Fue la verdad que la deshizo. Y fue el momento exacto en que el Imperio Otomano comenzó a morir, desde adentro. Para entender lo que pasó esa noche, hay que entender dónde estaban parados. El palacio de Topkapi en 1553 no era un hogar. Era una máquina para producir poder, y para consumir a quienes vivían dentro de él. Hürrem había sobrevivido ahí durante 2 décadas, no por suerte, sino por arquitectura. Cada carta que escribía, cada alianza que tejía, cada hijo que traía al mundo era una decisión estructural. Se había transformado a sí misma, de propiedad, en permanencia. Pero la permanencia en la corte otomana nunca estaba garantizada. Se renegociaba cada temporada. Con cada nacimiento. Con cada muerte. Y en octubre de 1553, una muerte acababa de renegociarlo todo, de manera violenta, permanente e irreversible. La pregunta que ella formularía nació dentro de ese cambio. Y su silencio la respondería con una claridad absoluta. Solimán tenía 60 años. Y su cuerpo lo acusaba. Las articulaciones que alguna vez lo habían llevado victorioso por Moax y Rodas ahora le dolían sobre el caballo. Sus médicos lo consignaban en registros que aún se conservan en Estambul: gota crónica, fiebre recurrente, un hombre cuyo exterior seguía siendo imperial mientras el interior cedía en silencio. Pero su mente seguía siendo quirúrgica. La ejecución del Cesa de Mustafá, su hijo mayor sobreviviente, nacido de la concubina Maidebran, tuvo lugar en el campamento militar de Ereli el 6 de octubre de 1553. El método era el prescrito por la ley otomana para ejecuciones reales, una cuerda de arco, para no derramar sangre real. El acto en sí duró minutos. La decisión que lo precedió había tardado años. Y aquí está la primera cosa que la historia quiere que creas: que Hürrem lo orquestó todo. Que había susurrado veneno en el oído de Solimán durante una década, hasta que él se volvió contra su propio hijo. Que ella era la arquitecta de la muerte de Mustafá. Y la segunda cosa que la historia quiere que creas es exactamente lo contrario: que ella era completamente inocente. Que la ejecución de Mustafá fue geopolítica, inevitable, que un príncipe tan popular al frente de un ejército en campaña representaba una amenaza estructural para cualquier sultán. Ambas historias son demasiado limpias. La historia real es más sucia, más oscura, y mucho más íntima.
Mustafa tenía 38 años cuando fue convocado a la tienda de su padre. Había pasado la mayor parte de su vida adulta gobernando Amasya, un destino lo suficientemente lejos de Estambul como para mantenerlo contenido, pero lo suficientemente cerca como para vigilarlo. Era popular. Peligrosamente popular. Los genízaros lo amaban. Los poetas escribían sobre él. Los embajadores informaban a sus cortes que era todo lo que un futuro sultán debía ser, capaz, carismático, y en espera. Sabía lo que significaba esa convocatoria. Sus asesores se lo dijeron. Su madre Maidebran, que había pasado 20 años viendo cómo Hürrem desmantelaba su mundo carta a carta, le suplicó que no fuera. Fue de todas formas. Hay un tipo específico de valentía en caminar hacia algo que ya sabes que te va a matar. Si es fe, o fatalismo, o algo más raro, la decisión de un hombre que prefiere morir como príncipe antes que vivir como fugitivo, no podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que Mustafa entró a esa tienda desarmado, como exigía el protocolo. No salió. El sonido de aquello, el forcejeo amortiguado, el silencio que lo siguió, atravesó las paredes del campamento. Los soldados afuera lloraron abiertamente. Los comandantes se quedaron inmóviles. Y la noticia viajó desde Anatolia hasta Estambul en menos de 4 días. Llegó al palacio antes del anuncio oficial. Siempre lo hacía. Cuando la noticia llegó a Hürrem, ocurrió algo inesperado. No celebró. Los testimonios que tenemos, fragmentarios, filtrados por fuentes hostiles y cronistas cautelosos, sugieren que la respuesta de Hürrem ante la muerte de Mustafa no fue triunfo. Fue algo más cercano a un ajuste de cuentas. Como si hubiera imaginado durante mucho tiempo cómo se sentiría ese momento, y la realidad no se pareciera en nada a la imaginación. Porque la muerte de Mustafa no hacía seguros a sus hijos. Los convertía en blancos. En el mundo otomano, la eliminación del heredero más antiguo y popular no simplificaba la sucesión. La fragmentaba. Convertía a sus propios hijos, Selim, Bayezid, Ciangir, en rivales de la noche a la mañana. En amenazas los unos para los otros. En piezas sobre un tablero que ya no tenía un ganador obvio. Ciangir, el menor de todos, aquel a quien ella amaba con una ferocidad particular que los otros hijos no lograban inspirarle del mismo modo. Murió semanas después de la ejecución de Mustafa. Tenía 22 años. Tenía la columna curvada, dolor crónico, mente de erudito y alma de poeta. Había adorado a Mustafa. No sobrevivió la noticia. 2 muertes en un solo otoño. Y en el peso de esas muertes, una pregunta tomó forma en Hürrem. Una que nunca se había permitido hacerse antes. No era sobre Mustafa. No era sobre Ciangir. Era sobre ella. Y cuando por fin la pronunciara, la respuesta sería el silencio más devastador de su vida. Solimán regresó de Anatolia convertido en otro hombre. No de maneras inmediatamente visibles. Seguía apareciendo en público con la misma gravedad, la misma autoridad medida, la misma postura imperial que lo había definido durante 3 décadas. Los embajadores extranjeros no notaron nada inusual. La corte representaba la normalidad como una obra de teatro ensayada. Pero el embajador veneciano Domenico Trevisan, escribiendo a su gobierno a principios de 1554, consignó algo que la mayoría de los historiadores han pasado por alto. Solimán había dejado de ir a los aposentos de Hürrem a sus horas habituales. La rutina, establecida años atrás, el tipo de regularidad doméstica que incluso los imperios construyen alrededor de sus centros, había sido interrumpida. No terminada. Interrumpida. Hay una diferencia. Y Trevisan, que observaba la corte otomana con la atención obsesiva de un hombre cuya carrera dependía de leerla correctamente, anotó esa diferencia con cuidado. Solimán no la estaba evitando.
estaba tomando rutas más largas para llegar hasta ella. Como si algo en él necesitara ese tiempo adicional antes de cruzar su umbral. Y aquí está la verdad histórica incómoda que la mayoría de los relatos sobre Hurrem suprime. Ella no fue la única arquitecta de la muerte de Mustafa. La evidencia contemporánea más convincente, incluida la correspondencia del embajador francés Gabriel de Luetz de Aramón, que estuvo presente en la corte otomana durante ese periodo, sugiere que las acusaciones de traición y connivencia con el enemigo safávida no fueron fabricadas puramente por Hurrem. Había cartas reales, reuniones reales, conversaciones reales entre la facción de Mustafa y Persia que la red de inteligencia de Solimán había interceptado a lo largo de varios años. Mustafa no era completamente inocente. Tampoco era completamente culpable. Era un príncipe que había esperado demasiado tiempo, y había comenzado a trazar planes de contingencia. Hurrem lo sabía. Tenía sus propias fuentes, su propia red, sus propios lectores de esas mismas cartas interceptadas. Sabía que Solimán sabía. Y sabía, por tanto, que la ejecución no era enteramente obra suya, y que Solimán no podía, honestamente, cargarle a ella todo el peso de lo ocurrido. Pero también sabía otra cosa. Sabía que en el relato público del palacio, en los poemas escritos por los jenízaros, en el duelo representado abiertamente en los mercados de Estambul, en las maldiciones pintadas en los muros que los guardias del palacio se apresuraban a borrar, ella estaba siendo presentada como la única villana. El monstruo. La bruja extranjera. La mujer que había envenenado al sultán contra su propia sangre. Y Solimán no había dicho nada para contradecirlo. Mirima Sultán, la hija de Hurrem y Solimán, tenía 24 años en 1553. Era, según todos los testimonios contemporáneos, brillante, políticamente sagaz, y profundamente apegada a su madre. Más adelante se convertiría en una de las mujeres más poderosas de la historia otomana por mérito propio. En el invierno de 1553, la observó caminar por el palacio como alguien que espera un veredicto. Lo que Hurrem esperaba no era un castigo. Había evaluado su posición con claridad, era demasiado necesaria, demasiado entretejida en la estructura del palacio, sus hijos demasiado cercanos a la sucesión como para que Solimán actuara contra ella. Estaba a salvo. Material, política, estructuralmente a salvo. Lo que esperaba era algo más difícil de nombrar. Esperaba que su marido viniera a ella y le dijera: sé lo que hice. Sé lo que cargas. Sé que tú no podrías haber detenido esto más de lo que yo pude. Sé que 2 de nuestros hijos murieron este otoño y que el mundo te llama a ti la razón. Y quiero que sepas que yo veo la verdad completa. Esperó 3 meses. Él no vino. Y entonces ella fue a buscarlo. Eso era la superficie. Lo que yacía debajo era una conversación que tuvo lugar a principios de 1554, a la que 2 fuentes separadas hacen referencia pero ninguna describe por completo. Una crónica otomana menciona palabras entre el sultán y su acequia aquel invierno que los escribas no registraron. Un embajador europeo anota, de segunda mano, que la señora Hurrem hizo al sultán una pregunta que silenció la sala. La sala estaba vacía, excepto por ellos 2. Pero el silencio tiene su propio tipo de registro. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Y por qué, después de 20 años de cartas, 20 años de conversación, 20 años de la relación íntima más documentada de toda la historia imperial otomana, esta pregunta en particular produjo únicamente silencio? La respuesta exige que vayamos a un lugar al que la mayoría de las historias se niegan a entrar. No podemos saber las palabras exactas. Nadie puede. Los escribas estaban fuera de la puerta, y lo que se dijo entre Hurrem Sultán y Solimán el Magnífico en esos aposentos privados a principios de 1554 nunca fue consignado oficialmente. Pero podemos reconstruirlo desde los bordes.
Sabemos que Hürrem le había escrito a Solimán cientos de cartas a lo largo de 2 décadas. Cartas que han sobrevivido. Cartas que los académicos han estudiado por generaciones. Y lo que esas cartas revelan, en toda su extraordinaria amplitud de política, ternura, queja, estrategia y amor, es una mujer que era notablemente constante en una cosa que nunca preguntó directamente. Nunca preguntó, ¿me amas o me necesitas? Ni una sola vez. En cientos de cartas. La distinción siempre fue representada en lugar de declarada. El amor siempre fue asumido en su escritura, nunca solicitado. Y esto es significativo. Porque hacerlo en voz alta, en una habitación, cara a cara, después de 20 años, habría sido romper una disciplina largamente sostenida. La pregunta que Hürrem le hizo a Solimán, en la medida en que la historia nos permite reconstruirla, fue esta. Después de todo, ¿les dejaste creer que yo fui la razón? No, ¿ordenaste la muerte de Mustafa por razones políticas? Esa respuesta ya la conocía. No, ¿fui yo la causa de esto? También conocía esa respuesta, y era incómoda, parcial, verdadera en formas con las que podía vivir. La pregunta era sobre él. Sobre lo que había elegido dejar que el mundo creyera. Sobre sí, cuando los poetas del palacio cantaban lamentos por Mustafa y los genízaros susurraban el nombre de la bruja extranjera, Solimán los había corregido, o los había dejado que la historia se sedimentara sobre ella, como una deuda que ella cargaría sola. Le preguntó, ¿me dejaste cargar la culpa? No respondió. No de inmediato. No después de un momento. No, según la reconstrucción que podemos construir a partir de las fuentes secundarias, en absoluto. Y aquí está el giro. Aquí está lo que lo reencuadra todo. Su silencio no fue confusión. No fue duelo, ni distracción, ni la parálisis de un hombre atrapado entre verdades imposibles. Su silencio fue una confirmación. Porque un hombre que no la hubiera dejado cargar esa culpa lo habría dicho de inmediato. Habría dicho, no. Le dije al gran visir. Les dije a los comandantes genízaros. Hice saber que la decisión fue mía y que la evidencia era real, y que la mujer a mi lado no carga ninguna culpa que yo no haya examinado y asumido como propia. Lo habría dicho de un solo aliento. Porque habría sido la verdad. Y la verdad no necesita arquitectura. No dijo nada. Y en ese nada, Hürrem Sultán comprendió algo que quizás había sospechado durante años, pero que nunca se había permitido sostener por completo, que su valor para Solimán era, en el balance final, estructural. Ella era la madre de sus herederos. Era la guardiana de su vida privada. Era la fuente de inteligencia, la asesora política, el ancla emocional, todo real, todo genuino, todo valorado. Pero también era, en los momentos difíciles, prescindible como narrativa. Podía ser la razón. Podía ser el peso a cargar. Podía sostener lo que él no sostendría. El amor era real. Y el amor no fue suficiente para que él la protegiera cuando protegerla le hubiera costado algo. Este es el momento que los historiadores han evitado en su mayoría, porque no se resuelve limpiamente. No convierte a Solimán en un villano. No lo era. Era un hombre de su siglo, un hombre de su posición, operando dentro de un sistema que trataba el poder como algo más importante que la verdad, y la estabilidad como algo más importante que la justicia. En muchos sentidos genuinos, había amado a Hürrem Sultán de manera más abierta e inusual que cualquier sultán otomano antes que él. La había liberado, se había casado con ella, había elevado a sus hijos, le había construido una mezquita. Esos fueron actos reales. Pero el amor, en el mundo imperial otomano, nunca fue una defensa contra sus propios límites. Y su silencio se los señaló a ella con una claridad perfecta.
Ella había pasado 20 años pidiéndole al palacio que la viera como algo más que una esclava que tuvo suerte. Y en un otoño, en un silencio, comprendió que el hombre que más que nadie la había hecho visible también, cuando importó, la había dejado invisible de la manera que mejor le convenía. Lo que ocurrió después no parecería rabia. No parecería duelo. Parecería algo mucho más peligroso, una mujer que finalmente había dejado de esperar permiso para comprenderse a sí misma por completo. Hurrem Sultán murió el 15 de abril de 1558. Tenía entre 50 y 60 años. La causa, según las fuentes otomanas, fue una enfermedad, diagnóstico específico desconocido, debatido por los historiadores desde entonces. Le quedaban aproximadamente 4 años después de aquella conversación del invierno de 1554. En esos 4 años, siguió administrando correspondencia, siguió abogando por sus hijos, siguió operando con la precisión y el enfoque que habían definido su vida entera en el palacio. Las cartas de este periodo no muestran ninguna disminución de su inteligencia política, ningún retiro hacia el duelo privado. Pero algo había cambiado. Las cartas se vuelven un poco más cortas. Las expresiones de afecto, que en décadas anteriores habían sido elaboradas, construcciones casi arquitectónicas de añoranza, se vuelven más simples, más directas, menos representadas. Como si hubiera dejado de intentar convencerlo de algo. Y eso, para una mujer que había pasado 20 años en un acto constante de autopresentación, era su propio tipo de declaración. Cuando Hurrem murió, Solimán hizo algo que sorprendió a todos y que los historiadores han señalado desde entonces: la lloró en público y sin reservas. Encargó su tumba, la que aún se encuentra hoy en Estambul, junto a la mezquita Süleymaniyye, con azulejos que se encuentran entre los más finos de todo el periodo. Escribió poemas para ella. Vistió luto. Redujo sus compromisos públicos. La lamentó de la manera en que, en vida, nunca la había defendido públicamente. Y los historiadores han señalado esto como evidencia de amor genuino. Lo era. Pero hay otra forma de leerlo. Una forma más incómoda. Su duelo era real, y también era seguro. Porque el duelo no puede ser interrogado. El duelo no tiene que responder preguntas. El duelo es la única emoción que el palacio, los genízaros, los poetas y el pueblo aceptarán de un sultán sin exigir explicaciones. La lloró en el lenguaje que el mundo le permitiría. No había hablado por ella en el lenguaje que le hubiera costado algo. La crisis de sucesión que Hurrem había pasado su vida intentando navegar estalló de todos modos, con la clase de inevitabilidad que, en retrospectiva, parece como algo que ella podría haber visto venir. Sus hijos Selim y Bayezid se fueron a la guerra entre sí en 1559. Guerra civil abierta. Ejércitos, batallas, un conflicto que desgarró las provincias orientales y terminó con Bayezid, quien según muchos testimonios era el más capaz militarmente de los dos, huyendo a Persia, donde fue eventualmente ejecutado a petición de Selim. Solimán lo autorizó. Otro hijo. Otra cuerda de arco. Otro silencio. Selim II se convirtió en sultán cuando Solimán murió en 1566. Gobernó hasta 1574 y es recordado, no con cariño, como Selim el Borracho, un hombre cuya afición al vino fue documentada incluso por los registros de su propia corte, y cuyo reinado representó el comienzo de lo que los historiadores llaman el declive del sultanato activo. El imperio no cayó de inmediato. Los imperios rara vez lo hacen. Se vacían lentamente, desde adentro, en los lugares donde las decisiones no se toman y las verdades no se pronuncian. De todas las mujeres que pasaron por la corte otomana en el siglo XVI, Hurrem Sultán dejó el rastro de papel más extenso. La evidencia más abundante. Las palabras más numerosas. Y sin embargo, la única conversación que de verdad importaba, la que cargaba el peso real de 2 décadas, es la que no dejó registro.
solo silencio. Y el silencio, como ella descubrió, es su propio tipo de testamento. Hay un patrón en los registros imperiales otomanos que los historiadores han notado pero raramente nombrado de manera directa. Las mujeres que más significativamente moldearon el imperio son también las mujeres a quienes más sistemáticamente se les negó el crédito en el registro oficial. Aparecen en despachos europeos, en correspondencia privada, en las cartas de embajadores y en los diarios de visitantes. Están ausentes, o distorsionadas, en las crónicas de la corte escritas por los hombres cuyas carreras dependían de esos mismos hombres a quienes servían. Hurrem Sultán hizo su pregunta una sola vez. Solimán la respondió con silencio. Pero esto es lo que el silencio contenía en realidad. La corte otomana, con toda su arquitectura de poder, ley y ceremonia, era un sistema construido sobre una desigualdad fundamental que ni siquiera los individuos más excepcionales en su interior podían escapar por completo. Hurrem había hecho algo genuinamente extraordinario, se había insertado a sí misma en la estructura de la sucesión, había logrado que su voz fuera escuchada en el nivel más alto del imperio más poderoso de su siglo. Había doblado las reglas desde adentro. Pero las reglas permanecieron. Y cuando llegó el momento en que su reputación necesitaba su voz específica, posicionada, poderosa, él le dio su duelo en cambio. Demorado 4 años. Expresado en azulejos y mármol y poemas. Hermoso. Insuficiente. La pregunta que ella hizo no era realmente sobre Mustafa. Era sobre los términos de la relación que había construido. Sobre si el amor, en un mundo de poder absoluto, podía significar lo que significa cuando el poder se distribuye equitativamente. La respuesta fue silencio. Solimán el Magnífico la sobrevivió 8 años. Murió en 1566, en el sitio de Sigetvar, todavía en campaña, todavía al frente de su ejército, todavía representando el proyecto imperial que había consumido toda su vida. Tenía 71 años. Hizo construir su tumba junto a la de ella. Conectadas. Adyacentes. Lo suficientemente cerca como para estar juntos, separados por apenas la cantidad justa de piedra para recordarte que la cercanía y la igualdad no son lo mismo. Están enterrados así todavía. La pregunta que Hurrem hizo, ¿me dejaste cargar la culpa?, nunca fue respondida. Pero la pregunta más profunda que yacía debajo no tiene respuesta que la historia pueda dar. Cuando amas a alguien dentro de un sistema que siempre te pedirá que elijas entre esa persona y tú mismo, ¿qué significa que esa elección, cuando llega, ocurra en silencio? Piensa en eso. Y si esta historia te marcó, si el silencio en su centro permanece contigo de la manera en que permaneció conmigo, entonces ya entiendes por qué Hurrem Sultán no es una nota al pie. Es un espejo. Suscríbete si quieres seguir mirando dentro de él.